Dios le bendiga, amados hermanos, amados amigos que nos están sintonizando en esta hora. Gloria al Señor, les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un caluroso saludo, gloria al Señor, de nuestra parte, el hermano Gabriel de Gante aquí en su programa Escrito está, en el cual escudriñamos los fundamentos bíblicos. Gracias por estar con nosotros en este día, gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de entrar en sus casas, en su tiempo y pues de compartir con nosotros esta hora tan preciosa, la cual esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así es que, Enrique, Dios te bendiga y pues danos el saludo. Amén. Dios te bendiga, mi brother, y Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos acompañan en este día, en esta hora. Gloria al Señor, así es que estamos gozosos, estamos contentos. Enrique, la semana pasada, el estudio pasado, estuvimos hablando acerca del apostolado ante el ente bíblico y nos quedamos a la mitad. Cortamos a la mitad porque usted sabe que si usted lo vio, usted se dio cuenta de que es mucha información. Entonces hoy vamos a continuar con eso. Pero si no lo vio, yo voy a dejar la cajita arriba para que usted, va a aparecer la cajita arriba, entonces usted va ahí, o en la descripción del video, va ahí también, y entonces pues usted puede mirar el video también, para que pues por si acaso siente como que está algo perdido, que algo falta, pues posiblemente ya lo mencionamos en la primera parte, porque ahora vamos a continuar, ya que el material es bien extenso, Es ¿no? extenso, sí. Es extenso. Y pues vamos a irnos preparando, hermanos. Ayúdenos compartiendo, ayúdenos dándole un like, un me gusta al video. Y pues los que están ahí en el vivo, si nos quieren acompañar, adiestrar con versículos bíblicos o cualquier comentario, pues ya usted sabe que son bienvenidos y que pues nosotros les agradecemos el apoyo que siempre nos están dando hacia este ministerio. Así es que en esta hora vamos a orar, vamos a hacer oración, Enrique, por este estudio, esperando que Dios se glorifique de manera muy especial. Ya tenemos aquí nuestras Biblias listas, tenemos todo nuestro armamento preparado para entonces salir a la batalla del día de hoy, esperando que pues Dios se glorifique de manera muy especial. Amén. Amén. Así es que vamos a orar, hermanos. Acompáñenos ahí donde están para que Dios se glorifique. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de nuevamente venir delante de tu presencia, Señor. Gracias porque en este día disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, para, Señor, aprender de tu palabra. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, Señor, que están ahí conectados, o los que nos van a mirar más luego también. Te pedimos bendición para cada uno, Señor, que tú escuches la petición, Señor, del corazón de cada uno, Señor, que tú te muevas en la necesidad, Señor, aleluya, de cada uno de ellos. Señor, responde al clamor de nuestros hermanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, siempre fieles, Señor, a ti. Y no importando los problemas, las situaciones, Señor, que podamos mantenernos firmes y adelante, Señor, en nuestra vocación que tú nos has dado. Te damos gracias y te pedimos que tú bendigas este programa, que tú bendigas, Señor, la vida de hermano Enrique, la vida mía, Señor, para que podamos seguir siendo de bendición y edificación para cada uno de nuestros hermanos. Por Cristo Jesús nuestro Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Así es que, amados hermanos, como ya mencionamos, pues seguimos en el tema de el apostolado ante el ente bíblico. Ya hablábamos la semana pasada, vimos que el apóstol Pedro se vio en una ocasión, ¿verdad? Cuando Judas, pues desafortunadamente pereció, se vieron en la situación que tenían que escoger a otro apóstol, y vemos que el apóstol Pedro en el segundo capítulo del libro de Hechos nos da los requerimientos, los requisitos, dos requisitos fundamentales básicos para poder alguien ser un apóstol o reemplazar a Judas, quien fue el apóstol que faltaba del grupo. Y después pues vimos también que Jesús, obviamente vimos la definición de apóstol, vimos también que Jesús fue el que eligió a sus apóstoles, y después entramos a hablar un poco acerca del apóstol Pablo y el apostolado, y ahora estamos viendo el contraste o la igualdad que habría entre el apostolado del primer siglo
a el apostolado de este tiempo. Y el hermano Enrique nos ha estado leyendo y trayendo información acerca de ese apostolado. Entonces, si me faltó algo, pues tú añádele, Enrique, y continuamos con lo que sigue, ¿verdad? Del día de hoy. Sí, amén. Hablábamos acerca de la nueva reforma apostólica, es de lo que estábamos hablando y en qué están basados o asentadas sus creencias. Y hoy continuamos con lo mismo. Para comenzar de una vez, otro de las cosas que ellos tienen para la nueva reforma apostólica, los apóstoles son primero y los profetas son después. ¿Sí? Cada apóstol necesita estar alineado con profetas y cada profeta necesita estar alineado con un apóstol. Y los versículos en los que ellos se basan es Amos 3:7, que nos dice, escrito está, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Otro de los versículos que utilizan es Segunda de Crónicas 20:20, que nos dice, escrito está, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, pues ahí vemos eso es el orden que ellos toman para esta nueva reforma apostólica. Pues vemos que ellos obviamente dicen, y lo hemos escuchado claramente en algunos de los videos que hemos analizado, que hemos visto para poder traer este estudio. Hay uno que dijo, Dios aquí no puede hacer nada, o Dios no hace nada aquí en este lugar, en este templo, en esta iglesia, sin que antes me lo diga a mí. O sea, él está diciendo básicamente, Dios tiene que pedirme permiso a mí para él hacer lo que él quiera hacer. O sea, que si Dios tiene un ministerio para Enrique, Dios tiene que decirle a ese pastor o a ese apóstol en este caso, de que Dios quiere hacer a Enrique, yo qué sé, maestro o líder de alabanza. Y entonces pues ya el pastor dice, sí, Dios está bien, vamos a darle el chance a Enrique que lo haga. O sea, y no solamente eso, vemos esa unión, y más adelante en los próximos estudios vamos a hablar de los profetas también, vemos esa unión, esa compenetración que hay entre el apóstol y el profeta. ¿Okay? Entonces ellos se enseñan, dicen que tienen que ir de la mano, ¿okay? Tienen que ir de la mano en su jerarquía de ellos. Viene el apóstol y después viene el profeta. Ya después todos los demás, no importa quién venga, parece, porque ya ahí eso es un revolú, un desastre, y el que haga y el que no. Pero lo más importante son los apóstoles y luego los profetas, ¿no? Así es. Uno de los discursos que tienen también ellos es que consiste en los 5 ministerios que consideran determinantes para el desarrollo y el crecimiento del movimiento. Ellos dicen que entre el año de 1940 y 1950 se restauró el ministerio del pastor. Entre 1950 y el 60, el ministerio del evangelista. Entre el 60 y el 70, el ministerio del maestro. En la década de los 80, el ministerio del profeta. Y en los inicios de los 90, el ministerio de los apóstoles. Uno de los apóstoles nombrados, él dice que la iglesia primitiva tenía una poderosa dimensión apostólica. En los días presentes, la iglesia carece de esa unción apostólica. Por tanto, la dimensión apostólica está ausente. La iglesia entonces no tiene el elemento esencial para tener éxito y victoria. ¿Quieres comentar algo? Sí, es que hay un contraste, fíjate, él está hablando de una unción apostólica, y vamos a ser claros, ya vamos a ser sinceros, Enrique, los apóstoles como tal, cuando digo los apóstoles, estoy hablando de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ellos no usaban el apostolado para unción. ¿Okay? El apostolado no era de unción, el apostolado era de
enseñanza. Y es que es algo que como que se confunde la gente a veces porque dicen, no, pero que era apóstol y hacía milagros. Sí, porque el Espíritu Santo, y claramente vemos en la Escritura, por ejemplo, en una ocasión, a Pablo y a Bernabé, el pueblo empezó a aclamarlos, ¿verdad? Los empezó a aclamar y a decirles que ellos eran dioses, ¿verdad? Como los querían adorar. Entonces Sí. nos dice que cuando ellos oyeron, Los querían Bernabé y idolatrar. Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y empezaron a decirles, no, no somos nosotros, no hay una unción dentro de nosotros. Lo que ustedes están viendo es el poder de Dios obrando. Pero en sí, el fundamento del apóstol o el trabajo fundamental del apóstol era enseñar y establecer el evangelio en el corazón, en la mente de las personas. Nunca los apóstoles hablaron de una unción apostólica. ¿Okay? Nunca Pedro dijo, yo tengo la unción apostólica, por lo tanto yo hago a Marcos un apóstol. O sea, no vimos eso en la Escritura. Entonces aquí como que se está un poco confundiendo. Después al principio nos hablaste de que se restaura primero el ministerio del pastor. ¿Por qué se restaura? ¿En dónde se quebró entonces? ¿En dónde se acabó el ministerio del pastorado? Si a lo largo de toda la historia, si usted escudriña la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que a lo largo de toda la historia ha habido pastores, ha habido obispos, ha habido presbíteros, ha habido ancianos, ¿verdad? Los que llamamos los padres de la iglesia en el tiempo de los mártires. O sea, ¿en dónde acaba entonces el ministerio y por qué se tiene que restaurar? Sería la gran pregunta. Algo que ellos no responden claramente. Entonces, estamos viendo aquí, y se mencionan los cinco ministerios que claramente el apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, vemos aquí el cuadro o los pilares, mejor dicho, los pilares de la fundamentación de la iglesia. Y como fundamento tenemos obviamente a los apóstoles y profetas. Pero no que fíjese, la función apostólica no ha terminado. ¿Okay? Eso es lo que quiero yo aclarar. La función apostólica y profética no ha terminado, porque sigue, porque todavía nosotros seguimos estudiando las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, y seguimos aprendiendo el evangelio a través de él. Seguimos escudriñando la Biblia, la Escritura, por ejemplo el Éxodo, para sacar de ello contenido que nos ayuda a nosotros a vivir una vida agradable delante del Señor. O sea que la función de la Escritura, de lo que ellos predicaron y hablaron, no ha terminado. Pero sí se acabó el título, porque como ya mencionaba en el estudio pasado, el título de apóstol desapareció en esa primera generación. Y después vinieron los ancianos, los obispos, los presbíteros, los padres de la iglesia. ¿Y cómo es que ahora ellos quieren restaurar los ministerios? Es algo interesante, ¿no? No, y eso que acabas de mencionar, lo de los padres de la iglesia, ni siquiera ellos fueron capaces de nombrarse apóstoles. Y estamos hablando de hermanos muy importantes en los inicios también de la iglesia. Pero este comentario que estamos compartiendo no es algo que nosotros pensamos o que alguien más piensa de este apóstol, son palabras de él. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que dice él que la iglesia carece de unción apostólica, ¿sí? Que la dimensión apostólica está ausente. Entonces, mi pregunta también sería, ¿y entonces en dónde está el Espíritu Santo? Porque él dice que la iglesia no tiene elemento esencial para tener éxito y victoria. Entonces, ¿quiénes son los que dan el éxito y la victoria a la iglesia? ¿Un apóstol, un profeta o el Espíritu Santo? Pues se supone que sea el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús nos enseña de que vendría el Consolador y Él nos enseñaría, nos recordaría las cosas que ya Él nos enseñó a través de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿cómo es que hay carencia de unción apostólica? No. El problema es que quieren meter
ahora sí, desafortunadamente, cuando se dice eso, es un fuego extraño en el altar. Se está desafortunadamente, o sea, es triste decirlo, pero se está metiendo un fuego extraño. Y yo no quería hacer mucho énfasis en estas cosas para no exponer a nadie, pero desafortunadamente, fíjese hasta por dónde nos lleva el Señor en la Escritura, de que se está metiendo un fuego extraño en los altares. Entonces ahora ya el poder, el fuego del Espíritu Santo ya no es necesario para el movimiento de la iglesia. Ahora necesitamos la unción apostólica. Qué interesante, ¿no? ¿La unción de quién? La unción de un hombre. Porque, Enrique, ¿qué es mejor? ¿Ser dirigido por Dios o ser dirigido por un hombre? Por Dios, por supuesto. Claro. Es mejor ser dirigidos por Dios. ¿Qué más nos dice la Reforma? Los nuevos apóstoles dicen tener la unción apostólica inicial. Pero, sin embargo, como nosotros podemos ver, por lo que ya hemos comentado en el estudio anterior y seguimos comentando el día de hoy, que los apóstoles originales vivían en humildad. Podemos ver, la misma Biblia nos lo habla. No vivían en opulencia, ¿sí? Y los apóstoles, los apóstoles no predicaban la prosperidad y no eran arrogantes. Ahora te voy a mencionar algunas características generales de la nueva reforma apostólica. Okay. Dice, la creencia de que el propósito principal de la iglesia es recuperar de Satanás el dominio de la tierra y establecer y edificar un reino de Dios físico sobre la tierra. Esa es una contradicción bíblica, lo vemos ahí claramente, porque ellos quieren establecer el reino de Dios en la tierra y se basan en algunos versículos. Hay algunos versículos que dice que la gloria de Dios va a venir a la tierra. Por ejemplo, en el Padre Nuestro dice el Padre Nuestro, venga tu reino, venga tu reino a la tierra. Y ellos entonces quieren establecer un reino terrenal. Pero cuando vamos y escudriñamos profundamente la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el mismo Señor Jesús les dice, mi reino no es de esta tierra, ¿verdad? Él claramente le enseña a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice que el reino de él, de Cristo, no es de esta tierra. Y si hablamos escatológicamente, el Señor le enseña a Juan, le muestra al apóstol Juan, la visión de la Nueva Jerusalén, dando a entender de que esta Nueva Jerusalén va a ser el reino de Cristo. O sea, ahí es donde Cristo va a reinar por siempre, y esa Jerusalén, aunque va a descender a la tierra por un tiempo, esa Jerusalén desciende del cielo. O sea, el reino de Cristo viene del cielo, el reino de Cristo está en el cielo, Él es el rey del cielo, ese es el rey de la gloria. Por eso es que el salmista decía, alzad vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. O sea que su reino no es de la tierra, porque si no dijera, ¿quién es el rey de la tierra? Jehová de los ejércitos es el rey de la tierra. Pero cuando habla de gloria nos está hablando de algo celestial, de algo fuera de lo que nosotros no podemos entender. Es correcto. Te sigo compartiendo. Otro punto es la promoción del ecumenismo, a través de la cual todas las religiones del mundo pueden trabajar unidas para resolver los problemas mundiales. Otro punto, el compromiso de elegir a cristianos para los puestos públicos a una escala global con el objetivo de establecer un gobierno cristiano o una teocracia para el reino de Dios en la tierra. A ver a qué le suena todo eso que le estoy mencionando, mi hermano. Si usted ha escudriñado, usted ha leído y está informado, nada más dése cuenta a qué le suena todo esto de la reforma apostólica. El compromiso con una filosofía comunitaria que busca unir a la iglesia, al gobierno y a las corporaciones en una asociación de igualdad para solucionar los problemas del mundo y lograr la paz y la estabilidad mundiales. La creencia de que la gran comisión es acerca de despertar de los cristianos a su necesidad de recuperar el dominio sobre la tierra y establecer el reino de Dios. Ellos quieren establecer el reino de Dios en la tierra. La creencia de que Dios está está dando nuevas revelaciones al hombre y que estas revelaciones son equivalentes a la palabra de Dios. O sea que en el Apocalipsis no termina, ¿verdad?
Que sigue abierto el libro. Ahorita me lees Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis. La preferencia por interpretar la Biblia apelando a opiniones personales, sentimientos, deseos, experiencias, ¿sí? Provocando una eisegesis en vez de extraer el significado y el objetivo de un texto dado, que es la exégesis. La estrategia de darle nuevos significados concedidos por los apóstoles de la nueva reforma apostólica a términos teológicos y tradicionales. ¿Me ibas a decir? Sí, mira, el Señor Jesús, porque se habla ahí de una nueva revelación, o sea, leíste muchas cosas bien importantes, pero ahí se habla de una nueva revelación. Sí, ellos tienen la creencia de que Dios está dando nuevas revelaciones al hombre. Ajá. Y que estas revelaciones son equivalentes a la palabra de Dios. No, el apóstol Pedro, en la carta de Pedro, nos dice claramente que nosotros ya tenemos la palabra profética más segura. O sea, que ya si Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para reservarlo para el juicio, imagínese si Dios va a perdonar a estos que están diciendo que hay una nueva revelación. El apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Aquí está, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que ya la escritura, ya la revelación fue dada a nosotros. Ya nosotros tenemos toda la revelación. ¿Qué es lo que carece la iglesia? Ahorita te voy a leer el versículo que tú estás buscando, Enrique. Pero ¿qué es lo que carece la iglesia? ¿Qué es lo que carece la gente? ¿Por qué la gente se va detrás de nuevas revelaciones en este tiempo? Carecen de inspiración y de entendimiento bíblico. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta leer, no le gusta estudiar, no le gusta escudriñar, no le gusta hacer un exégesis, que es extraer el contenido bíblico de la escritura y aplicarlo a su vida. En lugar hacen un eisegesis, que es extraer lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta y aplicarlo a mi vida. Como yo lo quiero entender. Exacto, como a mí me gustaría que fuera. Entonces ahí está el error, el problema. ¿Por qué? Porque ya la palabra la tenemos. Hermano, mire, tanta palabra, o sea, esto es tremendo. Bastantísima palabra que tenemos, bastantísima ley de Dios que tenemos, bastantísimo fundamento. Pero ¿qué pasa? Que a la gente le gusta oír lo que a ellos les gusta oír. Y el Señor hace una aclaración al apóstol Juan. Al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 19 dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritos en este libro. El versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas sobre este libro. ¿Cómo? O sea, vemos aquí cómo es que se le está añadiendo a la revelación de Dios, pero claramente hay una paga para estas personas. ¿Por qué? Porque dice: las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis van a venir sobre estas personas que le añaden y que le quiten a la palabra del Señor. ¿Cómo? Porque cuando venga Cristo se van a quedar. Entonces les va a tocar vivir el sufrimiento de las plagas y de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. O sea, honestamente es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no se van a ir con el Señor, porque están predicando un falso evangelio. Mencionabas también más anterior acerca de, creo que era el segundo o el tercer punto, la creencia del ecumenismo, la promoción del ecumenismo. Fíjate, Enrique, que hoy día los católicos ya no son los católicos. Ahora en día ellos dicen nuestros hermanos los católicos, que están confundidos, nuestros hermanitos los católicos. Vaya, cuando salió el Papa de Roma como Papa, el que está vigente ahora, muchos evangélicos de Latinoamérica, supuestamente de esta rama de creencia,
fueron y le dieron gracias a Dios porque había salido un papa latinoamericano y estaban diciendo que estaban muy gozosos y que sabían que este hombre era un hombre de Dios y que iban a haber muchos buenos cambios, no solamente para la Iglesia Católica, sino para la evangélica también. Y ellos van a Roma, le besan la mano al Papa de Roma, le cantan al Papa de Roma, le han cantado a la Virgen de Guadalupe, cuando en un tiempo claramente nosotros podíamos distinguir quién era un cristiano evangélico y quién era un católico romano. Hoy día quieren ser hermanos. Se está promoviendo el ecumenismo y obviamente esto es la escena, se está preparando la escena para lo que viene, para este mundo después. Pero fíjese cómo las cosas están cambiando, ¿no? Por ejemplo, hay unos que dicen, mis hermanos evangélicos que me están oyendo, y después dicen, mis amigos católicos que me están escuchando también. Sí. Ah, qué interesante. Sí. Qué interesante. Entonces, hay que tener cuidado. Fíjese que aquí nosotros estamos viendo por la Biblia. La Escritura nos dice que el trigo y la cizaña, eso es Jesús hablando, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Pero que en el día, cuando se tenga que recoger el trigo, la cizaña va a ser sacada, porque ahí es cuando se va a distinguir el trigo y la cizaña. Ser separada, La sí. cizaña va a ser separada y va a ser echada al fuego. ¿Para qué? Para ser destruida. ¿Por qué? Porque no trajo buen fruto. ¿Ok? No sé si se me quedó algo ahí de... No, ahí estamos. Es bueno que hayas dado la explicación porque a eso me refería. Yo sé que hay hermanos que están conscientes del comentario que acabas de hacer, pero igualmente algunos otros hermanos no. Por eso yo cuando leía cada uno de los puntos decía, a ver, ¿a qué le suena esto? O sea, es que no es algo nuevo. Es algo que se está moviendo, es algo que ya están preparando. Están preparando a la gente, sí, con esto del ecumenismo. Continuamos. Es lo que, discúlpame, es lo que menciona el apóstol Juan en su primera carta cuando dice que ya el espíritu del anticristo está vigente, que ya el espíritu del anticristo está activo sobre la tierra. O sea, esto está preparando para que cuando el anticristo venga a la tierra, ¿verdad? Y se haga notorio de que ya todo el mundo esté bien, ¿cómo se dice? Bien entrenado, para entonces caer de rodillas delante del anticristo y adorarlo. O sea, eso es lo que se está buscando. Continúa, hermano Enrique. Ok, este movimiento se dice que trabaja con denuedo con eso de las redes apostólicas, influenciadas por el nuevo lenguaje empresarial. Uno de los líderes, o si no es que uno de los mayores líderes que tienen ellos, insiste en el éxito financiero. Y él dice, somos hijos e hijas de un gran rey. Quien siembra escasamente, cosechará escasamente. El mandato es sembrar, invertir, diezmar, y otra palabra que les va a sonar muy familiar, hacer un nuevo pacto con Dios. El Evangelio de la Prosperidad se aplica a las enseñanzas y predicaciones de Cristo, pero ni la cruz, ni el Monte Calvario, ni la promesa ni la segunda venida son ideas prominentes, o sea, de esto no están hablando. Y te acuerdas que hace unos programas atrás hablábamos acerca de eso, claro, cuando hablábamos de lo que era el arrebatamiento. El objetivo es el Evangelio del éxito, subrayando que si no has prosperado es porque no tuviste suficiente fe o no hiciste el pacto correcto con Dios. ¿Quieres hacerme algún comentario acerca de la palabra pacto? Fíjate, Enrique, que nosotros los hombres no podemos hacer pactos con Dios. Un pacto es un acuerdo donde una de las personas tiene la habilidad de entregar algo a cambio de algo más sobre la otra persona. El hombre no puede pactar con Dios. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, Enrique. El hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Fíjese, Dios nos creó a nosotros, somos de Dios. Todo lo que tenemos lo debemos a la gracia y la misericordia de Dios. O sea que no tenemos nada.
Yo no puedo pactar con Dios. Bíblicamente yo no puedo pactar con Dios. Dios puede hacer un pacto conmigo. Dios puede jurarme porque Él es fiel a su palabra. Él tiene la habilidad de ser fiel a su palabra, pero yo no, porque yo soy hombre, yo soy débil. Yo desvarío, de veces estoy contento, a veces estoy enojado, a veces tengo frío, a veces tengo calor. Entonces, en la Biblia nosotros vemos que era Dios el que establece los pactos. Dios establece un pacto con Abraham, primero con Adán. Dios establece un pacto con Abraham. Dios establece un pacto con Noé. Dios establece un pacto con David. Dios establece un pacto a través de Jesucristo por la humanidad. Pero no que el hombre tenía algo que ofrecer, fue que Dios ofrece de su amor y de su misericordia hacia nosotros. Nosotros no podemos pactar. Los pobres, la prosperidad, el prosperar. El Señor Jesús nos dijo, siempre tendréis, Marcos 14:7, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podáis hacer bien. O sea, tú les puedes hacer bien a un pobre, pero no quiere decir que se van a acabar los pobres. No quiere decir que a fuerzas por ser un evangélico o un cristiano tú vas a estar bien todo el tiempo. Fíjese, si hacemos el contraste en lo que se dice ahí y el apóstol Pablo, por ejemplo, vemos que el apóstol Pablo nos dice 3 veces me han golpeado, 40 veces menos 1. He sido náufrago, he sido básicamente he estado en las cárceles, he sido golpeado, he sido apedreado, he sufrido persecución, he tenido hambres, he tenido desvelos, y entre una lista gigante, creo que está en 2 Corintios 11, el apóstol Pablo nos da a entender y también nos habla sobre el sufrir de los apóstoles de aquel tiempo. O sea, dice, nosotros hemos sufrido y nosotros estamos puestos para ser, se lo voy a buscar aquí, porque esto es interesante. Nos habla de que los apóstoles van a sufrir persecución en los tiempos en los que ellos estaban viviendo. Ellos sufrieron mucho, lloraron mucho, batallaron mucho. Entonces, ¿cómo es posible que hoy se nos está hablando y se nos está diciendo de que para estar bien delante de Dios, nosotros tenemos que ser exitosos, tenemos que tener dinero, tenemos que estar bien? O sea, nos están preparando para un reino terrenal, para una gloria terrenal. Y la gloria de Dios no es terrenal. La gloria de Dios es celestial. Entonces, ahí hay una contradicción bíblica. Continúa leyendo y ahorita leo yo el versículo que estoy buscando, ¿ok? Sí, en general acerca del comentario del pacto, Dios es el que pacta con el hombre todo el tiempo, y eso usted se lo va a encontrar también en diferentes versículos de nuestra Biblia. Te voy a hablar un poquito de libros, porque estos hombres, estos apóstoles de hoy también escriben libros, y los cuales, por lo mismo que son hombres famosos, se puede decir, porque hoy se tiene mucha información de ellos. En uno de los libros que escribió uno de estos apóstoles con esta ideología, dice el libro, ¿vamos a mencionar el nombre del libro? Menciona el nombre del libro, está bien. El libro se llama La Iglesia Eterna, que sostiene que la iglesia de los nuevos apóstoles es la iglesia eterna, la que está antes de los tiempos y más allá de todos los tiempos. Todas las reformas anteriores, dice, son válidas, pero incompletas. La nueva era apostólica es la plenitud de la iglesia. Otro de los apóstoles famosos que también tienen libros, este hombre ha escrito 2 libros. Uno de ellos se llama La generación del vino nuevo y el otro se llama El ministerio del apóstol. En el primer libro destaca que la reforma apostólica es un correctivo que Dios envía cuando hay desviaciones en formas de pensar y creencias. Entonces Dios comisiona a los apóstoles de la iglesia para realizar cambios en el sistema de gobierno.
Lo que para mí este hombre está diciendo es que Dios se equivocó. Entonces ahora Dios dice, ay, ¿saben qué? Me equivoqué. Mira, Vamos a arreglarlo. fulanito de tal, tienes que hacer esto porque yo me equivoqué. Según las palabras de este mismo hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? En el segundo libro, este hombre dice que, bueno, este hombre es un hombre muy influyente porque el mismo presidente ha visitado la Casa Blanca y el mismo presidente y su gente, su comitiva, ha visitado esta iglesia. Han hecho campaña dentro de la iglesia. Exactamente, de este hombre. incluso para este último... Para el término Sí. de elecciones. Este hombre dice, destaca la función pública de su ministerio. Dice él, el verdadero apóstol llega con la gracia que Dios le ha dado a tocar políticos, presidentes, hombres y mujeres del gobierno, senadores, alcaldes y empresarios. Estos vienen a él en busca de consejo porque reconocen la sabiduría divina que reposa en él. Eso dice en otro de sus libros. Otro de los apóstoles más influyentes en los Estados Unidos insiste que los apóstoles poseen un poder sobrenatural que procede de la autoridad dada por Dios, y el apóstol ejerce una influencia pública visible, impone las manos para unción, escucha esto, y autorización apostólica, tiene la revelación sobrenatural, autoridad sobrenatural sobre la enfermedad, exorcizar los demonios y resucitar muertos. Bueno, yo no he visto ningún muerto resucitado de los de ellos, pero bueno, si ellos lo dicen, me imagino que por ahí deben andar unos 2 o 3. Si alguno de ustedes conoce a uno, pues me avisan para hacerle una entrevista cómo fue que resucitó. Y entonces vemos, ¿verdad? Pero fíjese que es interesante, fíjate Enrique, es interesante lo que se nos lee ahí, de que ellos básicamente reciben el mandato de Dios para venir a corregir a la iglesia. Qué ministerio tan poderoso, imagínate, corregir a la iglesia. Se me asimila a los profetas del Antiguo Testamento que venían a corregir, ¿verdad?, al pueblo cuando estaban fallando. Pero fíjese cómo es que el pueblo agarraba a los profetas, los apedreaba, los mataba, los perseguía, no los querían. Y cómo es que a ellos, qué gracia de Dios deben de tener, para que a ellos nadie se les oponga. O sea, nadie se les opone, porque tú ves esos templos están llenos de gente, llenísimos de gente. Entonces, claramente vemos que desafortunadamente son desviaciones. Todo pareciera ser bueno, y es que ese es el problema, hermano. ¿Cómo distingo la verdad en medio de tanta de mentira y verdad? Porque un poco de verdad con mentira es mentira. Pero desafortunadamente hay mucha verdad. Por ejemplo, lo que habla en el libro del poder, de la unción que se les dio a los apóstoles. Sí se les dio la unción, pero los apóstoles del primer siglo. Sí tenían el poder de Dios, los apóstoles del primer siglo. ¿Cómo es que el apóstol Pedro caminaba en medio de las multitudes enfermas y solamente con la sombra de Pedro tocara a un enfermo, ese enfermo se sanaba? Eso era la gloria de Dios. Pero no quiere decir que nosotros podemos también hacer o tener la misma autoridad que tuvieron esos hombres de Dios, porque ellos fueron elegidos para un propósito específico. Y el propósito específico de ellos era establecer pautas, establecer el camino para que cuando nosotros viniéramos al conocimiento de Cristo tuviéramos la forma de mantener una vida agradable delante del Señor. Y entonces ahora ellos quieren arreglar lo que supuestamente está dañado. ¿Qué nos vas a leer ahí? Hablando acerca de lo que este hombre nos dice, que dice que acerca del poder sobrenatural que procede de autoridad dada por Dios, y eso es verdad, que Dios es el que da la autoridad. Dice, y el apóstol ejerce una influencia pública visible, impone las manos. Pero él está diciendo que el apóstol, aquí no está diciendo, no está hablando de nadie más que el apóstol, ¿sí? Impone las manos para unción y autorización apostólica. Ese es otro comentario. Pero dice que tiene la revelación sobrenatural, la autoridad sobrenatural sobre la enfermedad, el apóstol. Pero cuando nosotros vemos Marcos 16,
Bueno, mira, te voy a leer desde el 15, mira lo que dice, escrito está, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí dice el apóstol. No, ¿verdad? No dice el apóstol. La Biblia no nos dice que el apóstol o los apóstoles. A los que creen en su nombre. El que creyera y fuere bautizado, te digo. Por eso en lo que hacen una mezcla, porque definitivamente la autoridad es dada por Dios, pero no solamente a ellos. Aquí la Biblia a nosotros nos dice algo distinto. Sí, es para todos. ¿Qué nos dice de su doctrina? Vamos a su doctrina. Vamos a hablar de su doctrina un poquito. Hicimos un comentario hace un momento también porque su doctrina es basada en la oración de Jesús, en el Padre Nuestro. De venga tu reino. Mateo 6, 9 al 13. El concepto consiste en que los cristianos deben hacer lo que sea posible para que el cielo venga a la tierra y se muestre con todas sus características. ¿Sí? Cuando Jesús vino, dice, Él trajo el reino de Dios y Él espera que su gente realice las acciones necesarias para echar fuera el reino de Satanás y traigan la paz y prosperidad de su reino a la tierra. Eso es lo que ellos dicen. Que tiene que venir el reino de Dios. Sí, que porque Jesús trajo el reino, entonces nosotros tenemos que encargarnos de que eso suceda el día de hoy. Bueno, es interesante eso. Obviamente nosotros podemos hacer que la manifestación del poder de Dios fluya en este tiempo. Nosotros vemos la manifestación del poder de Dios a través de el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús se fue, sí les dice, venga tu reino en forma, en el ámbito espiritual, ¿verdad? Que venga la gloria de Dios, nos acobije, nos arrope, a través de su Espíritu Santo. Cuando el Señor se va, dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar a ustedes un consolador. Entonces, ahí nos está diciendo que es que se malinterpreta el reino de Dios, y creo que es algo también bien importante que se debe tocar, porque el reino de Dios es otro tema que es bien profundo, pero es una mala interpretación bíblica. O sea, hay que, amado, uno tiene que estudiar mucho, tiene uno que escudriñar para entender y darse cuenta de que esto desafortunadamente, parte es bueno, parte no es bueno, y por eso es que mucha gente cae en el engaño. Porque se escucha bonito, se ve bonito y todo, pero desafortunadamente ya cuando empieza uno a estudiarlo a profundidad te das cuenta que, ok, las razones por las cuales se están haciendo no son las correctas. Entonces ahí es donde viene mucho del cuidado. ¿Qué más nos es que prácticamente lo que están haciendo es, como ya lo habíamos mencionado, es una eisegesis de la Biblia. ¿Sí? No están interpretando. La Biblia se interpreta sola. Sin embargo, ellos están haciendo cambios y si tú eres una persona que no sabe, que no ha estudiado o recién convertido o te acaban de invitar apenas a una de las iglesias de ellos, pues entonces tú caes ahí y tú crees en lo que ellos te están enseñando porque ahí estás creciendo. Claramente. Es como, es el idioma que te están enseñando a hablar. ¿Sí? Un niño habla el idioma que le hablan sus padres. ¿Sí? Crece aquí en Estados Unidos y sus padres solamente le hablan inglés. Él crece hablando inglés y eso es lo que él va a aprender. Exactamente. Y eso es lo que está pasando con mucha gente. Exactamente. Tienen esa... son muy influyentes. Son iglesias, son mega iglesias, no son iglesias pequeñas, las que tienen todos estos hombres, o la mayoría, o los más famosos al menos. Y son muy influyentes en la gente. Entonces eso es lo que están enseñando y la gente crece con eso en su mente. Sin embargo, ellos no saben que están siendo, que es errónea la enseñanza que les están dando. Ok, después del comentario anterior que hacía, el paso siguiente consiste en el concepto de la teocracia, que consiste en tener personas con una mentalidad renovada en cada una de las 7 esferas de la influencia de la iglesia, que son en la religión, la familia, la educación, el gobierno,
los medios de comunicación, artes y entretenimiento y en los negocios. Dice que es necesario emplear la influencia para crear un entorno en el cual las bendiciones y la prosperidad del reino de Dios puedan llegar a toda la sociedad. Insisten en que es necesario sustituir el gobierno pluralista que sostiene la mayoría de las confesiones evangélicas actuales para implantar la regencia unipersonal del apóstol. Ellos quieren ser el centro de todo. Ajá, como podemos ver en el programa anterior y en el programa de hoy, estos hombres están buscando el poder. Estos hombres están buscando autoridad sobre los demás. Sí, autoridad sobre el mundo, básicamente. Ajá. Ellos declaran ser portadores de nuevas revelaciones que solo ellos reciben por su condición de apóstoles y profetas y que son pertinentes para que el cuerpo de Cristo funcione en el diseño de Dios. Ellos están dándonos a entender que sin ellos el cuerpo de Cristo no va a funcionar. Uh-huh. Pero ¿cómo el cuerpo de Cristo no va a funcionar si nuestra cabeza es Cristo? Uh-huh. Sin embargo, por todos los comentarios que ya hemos leído hoy, que hemos hecho el día de hoy, nosotros podemos ver que lo que ellos buscan es ellos ser la cabeza del cuerpo de Cristo. Claramente. ¿Tienes más o creo que ya para terminar, en ocasiones dice, ubican sus proclamas proféticas a la altura o por encima de la Biblia. Reclaman pertenecer a una élite de iluminados, receptores de los dones del Espíritu. Estas enseñanzas ignoran el sacerdocio de todos los creyentes porque lo concentra en los profetas y apóstoles, todo alrededor de ellos. O sea que lo que dice la Escritura acerca de que Dios hizo a los creyentes sacerdotes y reyes, todo eso viene a ser omitido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí la autoridad y el poder solamente lo tiene el apóstol y el profeta sobre la iglesia, que es, obviamente vemos que es algo erróneo. Pero fíjate, Enrique, que el Señor claramente nos habla acerca del apostolado. Fíjate que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 2, el Señor le hace esta reclama o este elogio a la iglesia de Éfeso. Les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿ok? Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, hermanos, quiere decir que aún en el tiempo donde se escribe la Escritura, donde se escriben estas cartas para las iglesias, había falsos apóstoles, ¿verdad? Y a falsos profetas. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlo? Lo reconocemos bajo el ente bíblico. Por eso es que aquí nosotros titulamos el estudio El apostolado ante el ente bíblico. Y mientras el hermano Enrique iba leyendo y iba haciendo comentarios acerca de lo que dice la Escritura, posiblemente usted se perdió algunos de los detalles, pero claramente en la Biblia nos damos cuenta que el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Okay? Vimos hace dos estudios, el estudio de los frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar, usted mire el fruto, mire el resultado, mire el estilo de vida, mire lo que esas personas hacen comparado a lo que está escrito en la Biblia, y entonces usted va a definir. La iglesia donde yo voy, que el pastor antes era pastor y ahora se dice ser apóstol, voy a mirar ¿por qué? ¿Quién le dio a él la autoridad de ser ahora apóstol? ¿Y cuál es el resultado de su predicación, de su vida? ¿Cuál es su fruto? Aparte, y voy a concluir con este versículo. El Señor claramente nos enseña en la Biblia que solamente hay 12 apóstoles. ¿Ok? 12 apóstoles. No he encontrado otro versículo. Bueno, hay unos versículos en la Escritura que nos dicen que, por ejemplo, Bernabé se contaba entre los apóstoles y había otros. Era porque ellos eran delegados a través de los apóstoles a también hacer la labor apostólica, pero no recibieron directamente el apostolado de parte de Cristo. Es que esa es otra, eso que acabas de decir. Uh-huh. La labor apostólica no ha terminado. Exacto. La labor apostólica no ha terminado porque, ¿se acuerdan? En el programa anterior hablamos del significado. Uh-huh. Entonces,
la labor apostólica no ha terminado. No, y no lo estamos negando, no ajá. estamos diciendo que no. Tampoco la labor profética, porque la palabra sigue haciendo su trabajo y el evangelio sigue siendo predicado alrededor del mundo. O sea, quiere decir que esa labor no ha terminado. Lo que sí termina o lo que sí acabó, hermanos, y quiero que quedemos claros en eso, es de que el apóstol Pablo nos enseña, nos dice en 1 Corintios 4:9, ¿verdad? Dice que el Señor le permite a él ser el último en mirarlo y por eso es que él se considera el último de los apóstoles, como el más pequeño, el último. Dice que Dios se le muestra, Dios enseña quiénes eran los que eran verdaderamente apóstoles, pero yo quería llegar a Apocalipsis capítulo 21, verso 14, Enrique, porque creo que ese nos da la respuesta entonces a la pregunta o al contenido del estudio. Y dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles hay? 12 apóstoles del Cordero. ¿Hay apóstoles en este tiempo? Desafortunadamente, por lo que hemos leído, y eso es bien generalizado, o sea, lo tomamos bien generalizado de diferentes lugares para que no digan, no, es que solamente están viendo un movimiento, una sola denominación. No, Sí, no. agarramos de diferentes fuentes. Esto nos ha tomado horas y horas y horas, de verdad. Estos 2 programas que nosotros hemos hecho en 2 horas, nos ha costado horas estar mucho trabajo investigando tanto por fuera, tanto en la Biblia, y para nosotros estar para traerles la mejor información a ustedes. Claro. Ahora, mire, mi hermano, yo no sé, antes de que mi brother termine con el comentario que tenga que hacer, usted el día de hoy, mi hermano, no tiene que estar orando porque Dios les dé a los apóstoles o a los profetas la palabra correcta que tienen que darle ustedes. Usted tiene que estar orando por discernimiento, ¿sí? El Espíritu Santo le va a dar el discernimiento. Y no es algo que no son palabras mías, lo que acaba de leer ahorita el hermano Gabriel del Apocalipsis del capítulo 2 y versículo 2. Mire, vuelvo ahí lo que le dice. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Quién probó? ¿Quién ha probado? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Nosotros, si nos metemos en serio con Dios y en serio con el Espíritu Santo, Dios nos va a dar el discernimiento. Usted no va a ser engañado. Tenga eso en cuenta. Porque yo sé que hay gente que definitivamente sigue a estos hombres, y si no se congregan en sus iglesias, por lo menos los están siguiendo por el internet, por las redes sociales, y están viendo sus prédicas, y están viendo sus enseñanzas. Hermano, no se deje engañar. La decisión es suya. La decisión es suya. Estos programas que hemos hecho solamente hemos expuesto, ¿sí?, sus doctrinas, sus creencias, en qué están trabajando ellos, en qué se basan. En el programa siguiente vamos a seguir hablando de los apóstoles, de los profetas. Vamos a los profetas. ¿Vamos a ir a los profetas? Vamos a ir a los profetas, porque la cosa es que la temática de los apóstoles y los profetas va de la mano. O sea, el tema va de la mano. Entonces, así como, bueno, en estos dos dimos énfasis a los apóstoles, pero cuando vemos los profetas nos damos cuenta que van bien de la mano. O sea, se unen. Bueno, ya lo vimos hoy también. Lo vimos hoy un poco. Entonces vamos a terminar aquí por hoy. Amado, y si usted, o sea, dice, quizás estaba esperando algo más, dígame en los comentarios, hermano Gabriel, pero ¿por qué no habló de esto? Díganoslo. Y entonces, pues, a través de los comentarios o por correo electrónico en las redes sociales nos podemos conectar, o si es necesario hacer otro estudio donde demos a más a profundidad
¿verdad? Más versículos, más cosas extras, porque hay mucho, o sea, hay mucho, pero nosotros no queremos ser tan agravosos y estar dando y dando y dando versículo y versículo. Tenemos material, Ajá. por eso preguntaba yo si íbamos a seguir con la misma temática, porque ya se nos alargó, no esperábamos que se nos alargara tanto esto. No, se supone que esto fuera un estudio, un programa, pero hermano, o sea, usted ayúdenos, si usted no entiende algo, haga la pregunta y nosotros buscamos la respuesta en la Biblia, de eso no hay ningún problema. Entonces, estemos claros en eso, nosotros estamos aquí para ayudarle, especialmente si usted es un recién convertido. El hermano Enrique lo mencionaba, si usted recientemente se convirtió y dice, oye, estos temas, es algo confuso porque yo veo que hay mucho de esto en este tiempo. Bueno, pues haga la pregunta, ¿verdad? Haga la pregunta, no se sienta cohibido o cohibida, porque pues vamos a tratar de ayudarles, ¿no? Así es que ese es el estudio del día de hoy. Amados hermanos, la próxima semana continuamos hablando ya acerca del mensaje de los profetas, ¿verdad? Los profetas de este tiempo, el mensaje de los profetas de este tiempo, y al final, ya cuando hablemos de los apóstoles y los profetas, vamos a dar un resumen de qué es lo que nos dice la Biblia. Cuando ya hemos analizado completamente estas cosas, vamos a ver qué es lo que nos dice entonces la Biblia completamente acerca de lo que la Escritura llama la falsa doctrina, ¿ok? O las falsas enseñanzas. Entonces vamos a hacer como en resumen, vamos a hablar de esas cosas. Amén. Así es que, Enrique, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos dándole like y compartiendo el video con sus familiares, con sus amigos, para que pues la palabra siga corriendo y ayudemos a traer a otros a la luz de Cristo. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, la oportunidad que tú nos das. Te pedimos bendición sobre cada uno de nuestros hermanos que nos ven. Los que nos van a ver más luego también, bendíceles, Señor. Y te damos gracias por tu bendición, por tu guianza, porque tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, bendiciones, amados hermanos. Que pasen una feliz semana. Bendiciones.